¿Qué ocurrió cuando jugaste a la Ouija? Mi ex tenía un tablero de Ouija que la aterraba. Ella decía que cuando hablaba con él, le decía que era un incubo esperando el momento adecuado para llevarla, y le dio un nombre muy específico para sí mismo. Una Halloween, decidimos jugar con él y sorprendentemente ella aceptó unirse. Fuimos al cementerio local de la gripe española, que está lleno de tumbas sin nombre ni marca de niños que murieron durante la pandemia de 1918. Pero no pasó nada, los policías estaban ahí para detener las travesuras de Halloween. Por suerte, luego fuimos a la casa de un amigo, pero cuando se enteró de lo que planeábamos hacer, nos echó y no nos habló por mucho tiempo. Los católicos mexicanos no bromean con estas cosas. Nos conformamos con un pequeño parque local y comenzamos a usar el tablero. Al principio, todo era inocente, con varios de nosotros riendo de lo tonto que parecía. Pero luego las respuestas empezaron a ser específicas. Nos dijo cuántos chicos y cuántas chicas había en el círculo, los colores de nuestra ropa, sabía que estábamos en un parque y dijo que desearía poder estar allí en persona. Mi amigo le preguntó al tablero si tenía un nombre. Lo tenía. El nombre que mi ex siempre decía que le daba. Luego nos dijo que estaba cansado de vivir en su armario y que deseaba que lo dejara entrar. Ahí terminó todo. Rompimos la conexión, mi ex estaba al borde del colapso y todos estábamos aterrados. La llevamos a su casa, me aseguré de que entrara y todo estuviera bien y mis amigos se fueron. Cosas extrañas comenzaron a suceder en las siguientes 12 horas. Personas en sombra, ruidos fantasmas, cambios de temperatura en las habitaciones, animales comportándose de manera rara. Sentíamos que estábamos siendo observados desde lejos, por algo que iba más allá de nuestros sentidos. Pasó casi una semana antes de que todo volviera a la normalidad. Mi ex se deshizo del tablero poco después, y nunca volvimos a hablar de ello. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Mi novia fue criada en una familia católica, súper ortodoxa, jamás le permitirían algo así, pero de un tiempo para acá le llamó la atención. Le compré una tabla de Ouija impresa en una placa de PVC y quien me la vendió me dijo que tenía que usar el grimorio del rey Salomón y fue una paja conseguirlo. La tabla no era nada especial, parecía más algo de decoración que una tabla real y me costó 50 pesos mexicanos. Tardamos meses en encontrar el grimorio, sin saber que mi hermano tenía una versión en PDF que un viejo amigo le dio. El chico que me la vendió me dijo que solo una persona debía hablar en toda la sesión y que jamás nos soltáramos las manos, que debíamos poner 5 velas en el cuarto y fijarlas bien en el suelo, ya que si se caían, la cosa que estuviera ahí escaparía y no nos dejaría en paz. Nos dijo que usualmente son espíritus negativos que te dirán lo que quieres saber y se alimentan de tus recuerdos para decirte que son algún familiar muerto. La noche que mi novia y yo jugamos, se jodieron algunas cosas. Durante la sesión no pasó nada realmente especial, pequeñas cosas se movieron que fácil se pudieron interpretar como corrientes de aire, pero no le di importancia, XD. Los días subsecuentes nos golpeó una oleada de mala suerte, nada nos salía bien y peleábamos mucho. Un día, durante una caminata nocturna de su casa a la mía, me asaltaron. Solía llevar un bastón plegable, pues mi ciudad es conflictiva. Me defendí, pero no vi el rostro de la persona que me había intentado asaltar y puedo jurar que no tenía cara. Días después, mi novia me llamó asustada porque la habían asustado mientras dormía. Ella vive sola. Decía haber visto sombras que bailaban en la pared y le susurraban su nombre al oído. Eran las 4 de la mañana y me llamó para ir a estar con ella. Cuando caminaba hacia allá, me topé con lo que llamé el hombre sombra. Era un tipo sentado, completamente negro. No lo vi bien, pero comenzó a seguirme. Me tuve que meter entre calles para perderlo. Días después, hubo balazos justo en la plaza donde mi novia vivía. De todo eso solo han pasado unos meses, por lo que tu pregunta me cae como anillo al dedo. En estos días hemos contemplado buscar ayuda más espiritual. Siguiente historia. Cuando estaba en la secundaria, él y su grupo de amigos pensaron que sería divertido hacer una sesión de Ouija. Al principio, las respuestas eran algo aleatorias.
Nadie estaba realmente convencido de que estuviera funcionando. Uno de esos chicos tenía un amigo, un compañero de clase, que iba a participar en un torneo de taekwondo. Era el único del grupo que sabía el nombre de la rival de su amigo. Preguntó cómo se llamaba ella, la rival, y el tablero dio un nombre diferente. Él dijo ese no es su nombre y se lo tomaron aún menos en serio. Luego preguntaron el nombre de la entidad. Mi amigo no recuerda la respuesta exacta, pero dice que sonaba como lo que esperarías de un demonio, algo bastante inquietante. Eso pasó un fin de semana. El lunes volvieron a la escuela y le contaron a su compañero, el que participaba en el torneo, que la ouija les había dado un nombre incorrecto. Lo dijeron de manera jocosa, pero el compañero les dijo que la pelea había sido cancelada a última hora y escribió en la pizarra el nombre de su nueva rival, que coincidía con lo que el tablero les había dicho, excepto por una letra. Era un nombre muy raro. Nadie podría haberlo sabido en el momento de la sesión. Estaban completamente sorprendidos. Pero no terminó ahí. Mi amigo recuerda que todos pasaron unas semanas de mala suerte. Cosas tontas les pasaban a todos, como que un coche negro casi atropella a uno de ellos en un estacionamiento y cosas así. Naturalmente, no le dijeron a sus familias lo que habían hecho, pero lo peor le pasó a la hermana de uno de ellos. Una tarde él estaba en su computadora, que estaba debajo de una escalera. Su hermana estaba viendo televisión, mirando hacia él y hacia las escaleras. Juro que así es como lo cuenta él. Su hermana vio un par de patas de cabra bajando lentamente las escaleras. El techo bloqueaba toda la vista, así que pensó que tal vez su mamá estaba usando un disfraz o algo así. Pero cuando las patas llegaron a un cierto escalón, pudo ver que no tenían cuerpo superior. Eran solo un par de patas negras, parecidas a las de una cabra. Ella gritó y tuvo un ataque de ansiedad, no podía dejar de llorar. El hermano no vio nada porque estaba concentrado en la computadora. Personalmente, pienso que es tonto usar una ouija solo para ver si las historias son reales, especialmente después de escuchar esto de mi amigo. Tengo un gran respeto por el tablero, a pesar de quienes lo han usado sin que les pase nada. Siguiente historia. No entraré en todos los detalles porque esta historia sería larga. Pero básicamente, en la escuela secundaria, mis amigos y yo nos metimos mucho en usar un tablero de ouija durante el almuerzo, a veces lo hacíamos casero, pero una amiga tenía uno real. Normalmente solo preguntábamos por familiares muertos y no pasaba nada malo. Pero un día decidimos no invocar a un espíritu específico. No recuerdo mucho de la sesión en sí, solo el miedo. Terminamos quitando las manos sin decir adiós, y ahí fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Empezamos a ver una figura, era como una sombra negra y desordenada con cuernos y ojos rojos penetrantes. La veía en mi visión periférica, pero nunca podía mirarla de frente. Luego comencé a verla en mis sueños. Todas las noches. Nunca había tenido un sueño en blanco y negro, pero todas las noches era el mismo sueño. Era en blanco y negro, y la figura sombría me arrancaba los ojos. Creo que durante unas 2 o 3 semanas tuve ese sueño todas las noches. Mis amigos que habían jugado a la ouija conmigo ese día aparentemente tuvieron el mismo sueño. Ellos también vieron cosas extrañas. Nos salían rayones grandes en la espalda, cosas así. Entonces, un día, mi amiga fue a hablar con una psíquica. La psíquica aparentemente le dijo de inmediato que algo estaba conectado con ella. Intentamos hacer hechizos de protección. Para este momento ya habíamos dejado nuestras sesiones diarias de ouija durante el almuerzo. Estábamos asustados. Pero en uno de los últimos días de la escuela antes de las vacaciones de verano, decidimos hacer un tablero de ouija casero y jugarlo en la parte trasera de la clase mientras la clase veía videos. Intentamos invocar a lo que nos había estado siguiendo. Hicimos preguntas y el planchet se movía rápidamente hacia no. Nos burlamos de ello, tratamos de decirle al espíritu que no creíamos en él, le pedimos pruebas de que realmente estaba con nosotros. Y entonces escuchamos un estruendo en el pasillo. Fue muy fuerte, sonaba como si alguien hubiera tirado un banco por el pasillo o algo así. Las 3 amigas y yo lo escuchamos.
pero el resto de la clase ni siquiera miró hacia el ruido. Salimos al pasillo y de inmediato notamos las huellas de manos en el techo. El pasillo era de unos 2,5 metros de ancho, no estoy segura de su longitud, pero se extendía a lo largo de toda la escuela. El techo estaba a unos 2,7 metros de altura. Las personas más altas de nuestra escuela podían rozar el techo con los dedos al saltar desde un banco. El techo estaba cubierto de huellas de manos, como si alguien hubiera presionado sus palmas planas contra el techo. Y cuando digo cubierto, lo digo en serio. Toda la extensión del pasillo, de un extremo al otro, no había ni un espacio sin huellas. Solía pasar mucho tiempo en ese pasillo. Pasé un buen rato mirando el techo para un trabajo de perspectiva para una asignatura de dibujo un mes antes. Las huellas no estaban allí antes. Y, sin embargo, ahí estaban, muy visibles. El siguiente año, las huellas seguían allí. Cuando volví a la escuela secundaria en los años siguientes para visitar a los profesores o recoger a mi hermano, las huellas seguían allí. No he tocado un tablero de Ouija desde entonces. Siguiente historia. Durante un verano, mis amigos y yo, con 14 o 15 años, decidimos jugar con un tablero de Ouija casero casi todos los días. Hacía tanto calor que no podíamos hacer nada afuera, así que nos entreteníamos en la pequeña casa de Jennifer en los años 90. Al principio, todo era simple y sin mucha seriedad. Preguntábamos cosas como ¿quién está aquí? Y respondían con nombres comunes, como un adolescente que murió en un incendio o una mujer mayor que murió de causas naturales. Pero luego las respuestas se volvieron más extrañas. Uno de los espíritus nos dijo algo inquietante: nunca he tenido cuerpo, pero puedo experimentar la vida si me aceptas. Después de eso, siempre cambiábamos de espíritus y nos sentíamos incómodos. Finalmente, un espíritu llamado Eyeduk se quedó con nosotros. Decía que tenía 8 años y que no quería cruzar al otro lado porque le gustaba observar a las personas. Al principio nos parecían cosas sin importancia, incluso pensábamos que todo era una tontería, pero AJ nos contaba detalles sobre la gente del vecindario. Fue como tener a un miembro más del grupo por un tiempo. Las cosas se pusieron raras cuando AJ nos advirtió que nuestro juego estaba atrayendo espíritus negativos. Empezó a moverse más rápido y nuestras manos se sentían arrastradas sin control. Lo que empezó como algo inocente, se volvió inquietante. Las respuestas del tablero se volvieron groseras y sexualizadas, y aunque intentábamos dejar el tablero a un lado, no podíamos parar de jugar. Una noche, la hermana mayor de Jennifer, Lauren, se unió a nosotros. Al principio era escéptica, pero cuando el tablero acertó en varias pruebas, se unió a la sesión. A medida que el espíritu respondía, la atmósfera se volvía más tensa, hasta que el espíritu sugirió hacer una sesión espiritista. Decidimos seguir la sugerencia, pero pronto las cosas se fueron de control. Después de un rato, Lauren comenzó a pedir señales al espíritu, hasta que un recorte de periódico en la pared se movió. Eso nos asustó un poco, pero lo peor vino después. Lauren, después de pedir permiso al espíritu para que se mostrara, gritó y se lanzó contra la pared, como si algo invisible la empujara. Cuando miramos su espalda, vimos 3 marcas rojas, profundas, como si algo las hubiera dejado allí. Nos asustamos tanto que la llevamos rápidamente al salón, donde su madre estaba viendo televisión. A pesar de estar allí, la tensión no desapareció. El nombre AJ quedó grabado en nuestra mente, y desde esa noche, nunca volvimos a tocar un tablero de Ouija. Lo que al principio fue solo un juego se convirtió en una experiencia aterradora que aún recordamos.